Hemos estado hablando de búsqueda, hemos estado hablando de encontrarnos con Dios, de buscarlo, del propósito verdadero de qué es estar en la presencia de Dios. Y hoy algo que me encanta es percibir a Dios, ¿sabes? Algo que quiero que la Mies sea el encargado o la encargada de poder romper tantos paradigmas en cuanto a qué es ser cristiano, qué es vivir de acuerdo a la palabra, qué es encontrarse con Dios. Creo que algo que yo quiero romper con la palabra religión y quiero ir más allá de lo que realmente se trata de ser seguidor de Cristo, seguidor del camino, como lo hablan Hechos, o ser un nazareno, como también lo dicen Hechos, o como ser un seguidor de Cristo. Y creo que es algo que tú y yo tenemos que ir rompiendo. Y algo que me encanta es que Dios siempre se desarrolla y siempre se muestra, o siempre se quiere mostrar en nuestras vidas. Yo quiero comenzar como introducción leyendo algo que vimos la semana pasada, pero que creo que va a poner más claridad a lo que hoy vamos a estar viendo. Hoy titulé esta prédica Dios de experiencias, porque Dios no es solamente una deidad que te da, que hace el milagro o que hace algo, sino es un Dios de experiencias. Es un Dios en el cual constantemente quiere que experimentes con Él. Y quiero dejar muy claro la figura de Dios. Y me encanta esto que van explicando quién es Dios. Y quiero leerles esa parte, es algo pequeña. Dice: cuán vasto mundo para recorrer y cuán inmenso mar para nadar es el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Es eterno, lo cual significa que su existencia es anterior a los tiempos y estos no lo afectan en nada. El tiempo comienza y termina en él. Es inmutable, lo cual quiere decir que nunca ha cambiado y que nunca puede cambiar en la más ligera medida. Para cambiar tendría que pasar de lo mejor a lo peor, o de lo peor a lo mejor. Él no puede pasar jamás por ningún cambio de esa clase, porque siendo como es perfecto, no puede ser más perfecto. Y si llegase a ser menos perfecto, ya no sería Dios. Dios es omnisciente, y eso significa que ningún esfuerzo alguno, Él ve y conoce todo lo que existe y todo lo que ocurre. Para Él no hay pasado ni futuro. Él es lo que es y no se le puede aplicar ninguna de las otras calificaciones que se aplican a los seres creados. El amor, la misericordia y la justicia son suyas en grado perfecto, y su santidad es tan inefable que es imposible compararla con nada más. Ni hay palabras capaces de expresarla. El fuego es lo único que puede darnos remotamente una vaga idea de ello. En la zarza que vio Moisés apareció en forma de llamas. En el prolongado viaje por el desierto se mostró en forma de columna de humo de día y de fuego de noche. El fuego que ardía entre las alas de los querubines recibía el nombre de Shekinah, que significa presencia. Así así se manifestó Dios durante los años postreros y felices de Israel. Y cuando la antigua dispensación fue reemplazada por la nueva, en el Pentecostés descendió en forma de lenguas de fuego que se asentaron sobre los discípulos. ¿Sabes? Este pequeño pasaje o un extracto de un libro te puede llegar a hacer entender realmente quién es Dios. ¿Sabes? A veces queremos explicar y te dicen ¿quién es Dios? Y a lo mejor no hay palabras para
para nosotros poder pronunciar quién es Dios. Pero Dios empieza a desarrollarse y Él es omnisciente. Él no conoce de tiempo, porque el tiempo y el futuro, el pasado y el presente están fuera de Él. Porque Él no conoce límites de tiempo, de espacio o de poder. Él es más allá, Él está fuera del universo. Y cuando te pones a pensar que Dios está fuera del universo, me dices, ¿cómo? Si hasta ahorita los astrónomos han conocido que el universo mide miles de millones de años luz, y dices, ¿cómo es posible que Dios está fuera del universo? Porque Dios no conoce de espacio. Y algo que me encanta es que cuando estamos hablando de un Dios de experiencias, está hablando de los 5 sentidos. ¿Cuántos de aquí tienen sus 5 sentidos totalmente? ¿Puedes decir amén? Sabes, yo no tengo mis 5 sentidos totalmente. Y no es por COVID, lo aclaro antes de que se vayan a espantar y van a decir, vámonos de esta iglesia, porque el pastor tiene, no tengo. Desde hace 3 años, desde hace 4 años, 5 años, Padre Santo, el tiempo se la pasa volando. Desde hace 5 años me operaron y me quitaron el olfato, no huelo. Y de verdad hay veces que le digo, Dios, no quiero oler el rico olor del pan recién horneado. No, está bien. Eso, gloria a Dios. Y todo el mundo, apenas fui con unas familiares de mi esposa y me dijeron, ¿y saboreas? Y le dije, sí, saboreo, porque Padre Santo no me quitó el sabor. Y le digo, se nota que todavía estoy saboreando. Pero yo le digo, Dios, yo quiero leer, y no quiero leer otras cosas. Le digo, quiero leer tu presencia, porque Dios es un Dios Dios nos creó con los 5 sentidos para experimentarlo. Sabes, Dios te creó con 5 sentidos para que tú puedas tener experiencias con Él. Para la mayoría de la gente, Dios es una inferencia. Y yo dije, la verdad, soy un ignorante de esa palabra. Yo no sé qué era inferencia, pero es algo que tú buscas, algo que tú quieres pruebas para conocer que es real. Dice, y no es una realidad, es una deducción de unas evidencias que consideran adecuadas, pero Él permanece desconocido para el individuo. ¿Sabes? Porque para muchos Dios no es una realidad. Dios es una deidad que a lo mejor el pensamiento humano no puede llegar a entender. Pero algo que yo veo en la Biblia, que Dios es un Dios de experiencias. Dios es un Dios que se muestra en cada momento, en cada circunstancia. Y esto te lo voy a decir, Salmos 34:8 dice, probar y ver que el Señor es bueno. Y el salmista dice, prueba, ve, percibe que Dios es bueno. Isaías 1:10 y Oseas 4:1 dice, los profetas y otros dice, escuchan la palabra del Señor. Y aquí los profetas dice, escucha la palabra del Señor. Ahora, el profeta no está diciendo, siente bonito la palabra del Señor. ¿Qué dicen los profetas? Escucha. Dios no es un Dios mudo. Dios habla, platica. Pero muchas veces nosotros en nuestros devocionales hablamos. Dios, te pido, te suplico, santo. Y nunca cerramos la boca para poder escuchar su voz. Porque Dios te quiere decir, oye, mi hijo, eres un chulo, precioso y bonito. Te amo, papito chulo, encantador. Pero no oro, sí Señor, y guerreo, y fuera los espíritus. ¿Y cuándo callo para escuchar? En el Nuevo Testamento, una de las bienaventuranzas en Mateo 5:8 dice, los de corazón puro verán a Dios. El apóstol Pablo habla de recibir una visión en 1 Corintios 13:12. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente. Dice, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido.
en 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como el Espíritu del Señor. 2 Corintios 2:15 dice: nuestras vidas son la fragancia de Cristo. Tu vida debe de ser una fragancia que traiga un olor agradable a Dios. Dice: nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Dice que yo soy la fragancia de Cristo que sube hasta Dios Padre, y Él la huele, la respira. Es que Dios es un Dios de 5 sentidos. Sabes, Dios no te creó a su imagen, a su semejanza, para que simplemente te dolieran los golpes, o olieras cuando el gas está saliendo, o vieras para que tú puedas caminar bien, o veas los paisajes. No, Dios te hizo con los 5 sentidos para que tú tengas experiencias con Él, para que tú lo percibas, para que tú puedas estar cercano a Él, puedas conocerlo a través de cada uno de tus sentidos, porque Dios es un Dios de experiencias. Primera de Juan 1:1 dice: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto, ¿y qué dice? Y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Es la palabra de vida, experiencias. Y me dirás: pero Pablo dice que lo vio. A lo mejor Juan, el discípulo amado que escribió Primera de Juan, segunda y tercera, te está hablando de eso porque él sí lo sintió, él estuvo ahí. Pero te voy a decir, Pablo no lo conoció, no estuvo a él, no lo abrazó, no lo tocó, pero él dice que él lo ha visto, que lo ha oído, que ha tenido una experiencia con Dios. Porque algo que debemos entender, que mi Dios es un Dios real. Mi Dios es un Dios que puedo percibir. Y sabes, a lo largo de la historia, el diablo siempre ha querido tumbar. ¿Sabes cómo nosotros percibimos a Dios? En la semana mi hermano Omar subió un video de Tales Roberto. Estaba predicando este domingo en Lakewood, en Houston. Y es una fracción de 3 minutos. Si puedes oírlo, está en Instagram, en Tales Roberto. Y me encanta una explicación. Y acompáñame por favor en Génesis 2:15. Y habla acerca de que jamás en la vida, de verdad, jamás en la vida había entendido eso que él está explicando. Y creo que es parte del plan del Satanás, que quiere cohibir nuestro entendimiento, nuestras experiencias con Dios. Génesis 2:15 es la versión NBI, la que escogí para poder entender mejor la palabra de Dios. Dice: Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y ¿qué? Y lo que cuidara. Quiero que entiendas algo. En Génesis 1 Dios hizo toda la creación. Repite conmigo: toda la creación. Otra vez, toda la creación. Génesis habla acerca de toda la humanidad, de todos los animales del mundo, de todos los árboles del mundo. Pero en Génesis 2 habla de la creación de su pueblo. Sabes, el mundo ya existía. Y sabes, el mundo no era Edén. No, Edén tenía un lugar en la tierra. Sabes, en Edén había una particularidad, porque Dios cercó, Dios creó un lugar para intimar solamente, y repite conmigo: solamente. Otra vez, repite conmigo: solamente con Adán y con Eva.
Él creó un lugar donde ellos no tenían que hacer nada, porque yo estudiando la Biblia, dice que ni siquiera la mala hierba crecía. O sea, Adán no tenía que ir, ya salió esta hierba. No tenía que regarla, porque la misma Biblia que no dice que no había lluvia, sino que había unos ríos que con su sereno regaban los árboles en el Edén. El Edén fue hecho para que Dios, Adán y Eva tuvieran experiencias constantes. El Edén fue creado para que Dios se relacionara con Adán y Eva y pudieran olerlo, abrazarse, besarse, hablar, verse. El Edén fue el lugar de intimidad de Adán y de Eva. Y me encanta como Dios dice en el versículo 15, dice: Dios el Señor tomó a Abraham y lo puso en el jardín del Edén, el lugar de intimidad, dice, para que lo cultivara y lo cuidara. Y me encanta como dice la palabra de Dios, lo cuidara. Y algo que yo aprendí de estos 3 minutos de Tales Roberto es que Adán no cuidó el Edén. Desde el mismo momento de que la serpiente estuvo en el Edén, Adán no lo cuidó. Es que nunca me había caído y yo quería darme unas cachetadas, pero es la verdad. Porque simplemente estaba ahí. ¿Por qué Adán no cuidó del lugar donde él se encontraba con Dios? ¿Sabes? El pecado a lo largo de la historia ha hecho que nuestro entendimiento, nuestros 5 sentidos se nublen. ¿Sabes? Dios quiso que intimemos con Él con las experiencias, que podamos verlo, sentirlo, palparlo, olerlo, hablar. Por eso Dios creó un lugar de intimidad. Pero a lo largo de la historia el pecado ha nublado el entendimiento del ser humano, y Dios en cada momento está queriendo revelarse al ser humano. Pero nuestro entendimiento y nuestra falta de fe ha nublado eso. Porque Adán, si hubiera antes cuidado del jardín del Edén, hubiera echado fuera a la serpiente. Pero no lo cuidó. No cuidó su lugar de intimidad. ¿Y sabes qué pasó? Adán cayó en el engaño, en la tentación de la serpiente. Adán no guardó su lugar preciado, el lugar en donde tenía intimidad con él, y no ahuyentó a la serpiente o la sacó de su lugar de intimidad. El pecado nos ha entenebrecido nuestros sentidos para no experimentar a Dios. Muchas veces nosotros creemos en Dios y decimos que Él es nuestro Padre, y oramos: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cuántos se saben la oración de Padre Nuestro? Mateo 6: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Pero sabes, las 2 primeras palabras, Padre Nuestro, tienen una gran significancia. Porque muchos de nosotros como cristianos seguimos batallando con la falta de atención de nuestros padres? ¿Por qué nosotros seguimos batallando con los conflictos de no tener una suficiente paternidad? ¿Por qué nosotros seguimos batallando con la ausencia de amor? Estamos orando: Padre Nuestro. ¿Por qué mi vida no ha sido marcada de tener una experiencia con Él como Padre, de amor y de cariño, de atención, de disciplina? Por eso Jesús dijo: Padre Nuestro, identifícate. Pero realmente nosotros como cristianos podemos ver a Dios como un Padre, y no solamente como figura, sino como experiencia. En de decir: mi vida no está marcada por las heridas y las amarguras del pasado, porque tengo un Padre que está en los cielos, que es perfecto.
Pero ¿sabes qué ha hecho el diablo? Ha nublado nuestro entendimiento, aún para poder conocer a Dios como un Padre. Aunque oramos, Padre nuestro que estás en los cielos. Romanos 1, y luego lo voy a estar leyendo en la versión ampliada. Dice versículo 18, Romanos 1, 18, dice: porque Dios no pasa por alto el pecado. Dice: y la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que en su maldad reprimen y sofocan la verdad. Versículo 19 dice: porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. O sea, y no solo habla de los cristianos, habla del ser humano. Dice: porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, y es su conciencia interior. Porque Dios se hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su poder eterno y su naturaleza divina se han visto claramente, entendiéndose a través de su obra. Y aquí te explica qué es su obra, toda su creación, las cosas maravillosas que ha hecho. De modo que ellos, o sea nosotros, los que no logran creer y confiar en Él, bueno, yo ya confío en Dios, pero muchos de nosotros los cristianos no podemos llegar a confiar en Él. Dice, de modo que ellos, los que no logran creer y confiar en Él, dice, no tienen excusa. Repite conmigo: no tienen excusa. Dice: no tienen excusa ni defensa, porque aunque conocían a Dios como el Creador, no lo honraron como Dios ni le dieron gracias por su maravillosa creación. Por lo contrario, se volvieron inútiles en su pensamiento, impíos, con razonamientos sin sentido y especulaciones tontas. Dice: y su corazón tonto se oscureció, afirmando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria y la majestad y la excelencia de Dios inmortal por una imagen, ídolo sin valor, en forma de hombre mortal y aves, animales de 4 patas y reptiles. Dice: por tanto Dios los entregó a sus deseos de sus propios corazones, a la impureza sexual, para que sus cuerpos fueran deshonrados entre ellos, abandonándolos al poder degradante del pecado. Porque por elección cambiaron la verdad de Dios por una mentira, y adoró y sirvió a la criatura en lugar del Creador, que es bendecido para siempre. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones degradantes y viles, pues sus mujeres cambiaron la función natural por la que es antinatural, una función contraria a la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres se apartaron de la función natural de la mujer y fueron consumidos por sus deseos, el uno por el otro, los hombres con los hombres, y cometer actos vergonzosos, y a cambio de recibir en sus propios cuerpos la pena inevitable y apropiada por sus fechorías. Y como no creyeron conveniente reconocer a Dios o considerarlo digno de conocer como su creador, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas impropias y repulsivas, hasta que se llenaron de impregnados y saturados con todo tipo de injusticia, maldad, codicia, lleno de envidia, asesinato, contienda, engaño, malicia y mezquindad. Son chismosos, que difunden rumores, calumniadores, odiadores de Dios, insolentes, arrogantes, jactanciosos, inventores de nuevas formas de maldad, desobedientes, irrespetuosos con los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, sin piedad. Aunque conocen el justo decreto de Dios y su juicio, que los que hacen tales cosas merecen la muerte, no solo las hacen, sino que incluso aprueban y toleran con entusiasmo a los que las practican. Y mismo Romanos del 1
al 32 está explicando es que no hay excusa. Dios se revela en cada momento. Uno, en tu conciencia. Dios se revela. Que me diga aquí, ¿qué científico ha podido crear el aire? ¿Qué científico ha podido crear el sol? ¿Quién ha podido realmente entender la creación? Hasta este momento hay teorías. Teorías de la evolución, teorías de lo que tú quieras, teorías. ¿Y qué es una teoría? Es un argumento que no ha sido científicamente comprobado. Eso es una teoría. Hasta este momento nadie ha podido entender por qué el sol está y no somos atraídos a él y nos quema. A lo mejor pueden explicar la gravedad y todo lo que tú quieras, pero no lo pueden reproducir. Dios se revela en cada cosa y Dios quiere que experimentemos. Así cuando la lluvia te moja, la estás sintiendo bien fría, o cuando el viento está acariciando tu rostro, es la revelación de quién es Dios. Pero ¿sabes qué ha pasado? El pecado nos ha nublado. Y sabes, ha venido tantas teorías. El humanismo, el ser humano es el centro del universo. Sabes, ya me ha empezado a ver la mente del ser humano explicarse quién es Dios. Y tantas evidencias que refutan la creación de Dios. Es por eso que el diablo ha traído esos a sus mentes. Yo no lo digo, lo dice Romanos, que el pecado me ha nublado. Pastor, porque no puedo sentir a Dios. Pastor, porque no puedo oír a Dios. Pastor, porque no. ¿Por qué? ¿Por qué? Y la única respuesta es que el pecado nos ha quitado experimentar a Dios. Porque Dios no es un Dios que está clavado en una cruz. No es un Dios inmóvil, es un Dios cercano. Es un Dios de experiencias, que abraza, que besa, que habla, que te guía. Es un Dios de experiencias. Pero el diablo ha querido, y sabes, porque lo hemos dejado, no hemos cuidado nuestro lugar de intimidad con Él. Muchas veces nosotros creemos en Dios y decimos que es nuestro Padre, pero realmente nuestra vida marca la realidad de tener un padre o de tener una paternidad en nuestras vidas, o seguimos caminando como huérfanos. Ay, es que yo soy así de enojón porque no tuve un padre que me amara. Es que yo le grito así a mis hijos porque no tuve un padre. Espérame tantito. Has orado y has cantado Padre nuestro del cielo, y dices, a ver, espérame tantito. Cantas, oras, pero tu vida no lo refleja que tienes un padre que te ha dicho, hijo. Romanos 8 dice que el Espíritu Santo dice a nuestro espíritu que somos hijos, y cuando somos hijos podemos decir Abba Padre. Papito chulo, precioso, encantador. Eso es Abba. A ver, pero espérame tantito. ¿Sigues marcado con tus necesidades del pasado? Y ahora no puedes vivir como un ser totalmente completo, lleno de amor, de identidad, sabes, de seguridad, de respaldo, de saber que tengo un Padre en los cielos que me ama y cuida de mí. ¿Será que no lo he experimentado y solo lo he hablado? Y quiero terminar con esto. Dios no es un ser imaginario, y eso nada tiene que ver con fe. No es lo que no es. Dios no es un ser imaginario. Y hace 8 días estábamos hablando de Apocalipsis 4, y Juan también en el capítulo 1 empieza a describir a Dios. Y te voy a decir, Dios no es la descripción de lo que dice Juan.
en el capítulo 1, que tiene, que de su boca sale una espada, ¿sabes? Y que resplandece como un sol. ¿Por qué Juan lo puso así? Porque son las palabras humanas para describir quién es Dios. No es de que literal esté saliendo, sino es la descripción de lo que Dios estaba hablando. Y Juan no lo estaba imaginando, literal, una visión, pero la descripción de Dios, no hay palabras humanas. Y yo pienso que Juan en ese momento, es que yo vi a Dios, sus ojos eran como llamas de fuego. Lo voy a escribir. Y su rostro resplandecía como el sol, y sus cabellos eran blancos como la lana, como la nieve. Y de su boca salía, ¿sabes? Porque son las palabras que quería que él entendieran la gente. Pero Dios no es un Dios imaginario. El imaginar no es un acto de fe. Las dos cosas que no son diferentes, sino que se oponen. ¿Sabes? La imaginación va en contra de la fe. La imaginación proyecta imágenes ficticias y trata de asignarle la realidad. Y mi Dios es un Dios real. La fe no crea nada, sencillamente reconoce lo que ya hay. La fe no imagina que Dios va a sanarte. La fe reconoce que Dios ya te sanó, que Dios ya te sanó. ¿Sabes? La fe no imagina lo que Dios va a hacer. La fe entiende, habla lo que Dios ya hizo. Las cosas que no son como si fueran, como si van a ser. Dios no es un ser imaginario, es un Dios real. Es un Dios real, palpable. Nuestra dificultad estriba en que tenemos malos hábitos de pensamiento. Por lo corriente pensamos en un mundo visible como el único real. Y a veces pensamos, es que este mundo es lo que hay. Y no llegamos a entender que lo visible no es lo único, sino hay un mundo espiritual que en cada momento está hablando. Cuando Dios le dijo a Pedro, te voy a dar unas llaves del reino, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y que todo lo que desates en los cielos va a ser desatado en la tierra. Y lo único que me dice es que hay una ley del reino de los cielos, que lo espiritual va a tener consecuencia en lo físico. Todo lo espiritual tiene consecuencias en lo espiritual, en lo físico, y todo lo físico tiene consecuencias en lo espiritual. Y es lo que le está diciendo Jesús a Pedro. Entiéndelo. Mis vidas, mis actos van a tener consecuencias en mi eternidad. Y todo lo que yo estoy trayendo del cielo a la tierra va a tener consecuencias en la tierra. No negamos la existencia del mundo espiritual, pero nos cuesta aceptar que sea real en el pleno sentido de la palabra. Lo visible se constituye enemigo de lo invisible. Lo temporal se opone a lo eterno. Esa es la herencia que Adán dejó a sus descendientes. En la raíz de la vida cristiana descansa en la creencia de lo invisible. El objeto de la fe cristiana es la realidad invisible. ¿Sabes? Lo visible se opone a lo invisible. ¿Sabes? A la vida, a lo eterno. Dice, y me encanta, dice, lo temporal se opone a lo eterno. Ahora, y quiero hablar de la muerte, y no tengo mucho tiempo, ya estoy por acabar. Pero la muerte me habla de algo temporal. Y ahora te digo, yo espero que no puedas enfrentar esto, pero el momento que tú enfrentes una pérdida, te estás enfrentando a esto. Una de las personas que más me ha dolido su muerte fue mi abuelo. 2 meses que se cumplió de su vida. Pero el mismo día que me operaron de aquí, él murió. Pero
en una forma humana, un pensamiento humano, hay un choque de decir, es que mi abuelo murió, algo temporal, 90 años, 91 creo, tenía mi abuelo, 91 años, algo temporal. Pero eso se da de topes, ¿sabes? Se da de topes con lo contrario, que es lo eterno. Es que mi abuelo no era un ser temporal. Mi abuelo era un ser eterno. Y me dirás, pastor, ya te la fumaste. Y diría mi papá, ya te marihuaneaste. Pero es la verdad. Yo soy un ser, no soy un ser temporal. En el momento que yo dije, Padre, te acepto como mi Rey, mi Salvador, Jesús, tú moriste por mí, me trajiste justicia, resucitaste para darme una vida eterna. En ese momento que yo confesé y creí en mi corazón que Cristo es mi Señor, mi vida temporal ahora se marcó en una vida eterna. Creo que muy poquitos piensan que son eternos. Pero me dirás, pastor, qué flojera. Híjole, no sé si a ti te da flojera la eternidad, pero poder experimentar el placer constantemente en cada segundo, en cada momento, el estar en la presencia de Dios, híjole, me emociona. Porque se topa lo visible con lo invisible. Dios no es un ser, ¿sabes?, imaginario, es un ser real. Con eso termino. Debemos perder el mal hábito de ignorar lo espiritual. Debemos trasladar nuestro interés de lo visible a lo invisible, porque la realidad, porque la gran realidad invisible es Dios. Y me encanta esta frase: la gran realidad invisible es Dios. Hebreos 1:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice, todo el que desea acercarse a Dios debe de creer que Él existe y que Él recompensará a los que lo buscan con sinceridad. Todo el que desea acercarse a Dios, todo el que quiera conocer y percibirlo con sus 5 sentidos, dice, debe de creer que Él existe, que Él es real, que Él está aquí, que Él quiere hablar conmigo. Colosenses 1:16, versión NTV, dice, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo visible y lo invisible, lo que tus ojos no pueden percibir, pero tu espíritu sí puede percibir. Todo fue creado para Él. Y termino con 2 Corintios 2. 2 Corintios 4:18 dice, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Son eternas. Y Pablo termina diciéndote eso. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Pablo te termina de decir, pon tus ojos en las cosas invisibles y no en las cosas visibles, porque las cosas visibles son temporales. Sabes, esa casa que construiste, que es la mejor casa de tu colonia, es temporal. Ese viaje que realizaste y que dices que es la mejor experiencia del mundo es temporal. Ese carro deportivo o lo que tú quieras es temporal. Va a pasar, se va a acabar. Pero el experimentar a Dios es eterno. De poner mis ojos en el reino de Dios y su justicia es eterno.
poner mi placer y mi felicidad. De verdad, quiero que tú seas feliz, que no necesites nada visible para ser feliz. Yo anhelo que seamos una iglesia que experimente a Dios. Queremos ser testigos, tenemos que experimentar a Dios. Quiero hablar de su amor, que te necesito experimentar de su amor. Quiero hablar de su perdón, necesito experimentar su perdón. Quiero hablar de la gracia, necesito experimentar, porque Dios me hizo un ser con 5 sentidos que necesita experimentarlo a Él. Mi Dios existe, mi Dios existe, mi Dios es real, y en cada momento de mi vida lo puedo ver ahí. En cada momento, en cada respirar, en cada sentido puedo ver que Dios está ahí. No dejes que el pecado nuble tu vista, que nuble tus sentidos de poder percibir a Dios. No dejes que las preocupaciones de esta vida, los problemas, las enfermedades de esta vida nublen el poder experimentar a Dios constantemente. No dejes que el diablo nuble tu entendimiento y ya no poder sentir a Dios, porque es lo que quiero. Es lo que quiere el diablo, nublar tu entendimiento para no poder experimentar a Dios, y eso te lleve o te atraiga al pecado. Ponte de pie. Salmos 27, una cosa pido y una cosa demando hoy al Señor: estar todos los días de mi vida en tu santo templo, contemplando la hermosura de tu santidad. Espíritu Santo, ven a este lugar. Hoy primeramente pedimos perdón, y ahí en tu lugar dile: Dios, a lo mejor no creo o no he creído en ti. El pecado ha nublado mi fe. A lo mejor el pecado ha nublado mi confianza. Te pido perdón, Dios, si he sido un incrédulo, que no he podido entender, y los pensamientos de este mundo, creacionismo, no sé, filosofías de este mundo han nublado mi entendimiento. Hoy te pido perdón. Dile perdón, Dios. Te pido perdón. Te pido perdón, Dios, si no he podido experimentar a Dios y he venido a la iglesia simplemente por religión, pero no he sido una persona que ha experimentado, que no he oído, que no he sentido, que no he palpado, que no he saboreado de tu presencia. Perdón, Dios, si no he podido experimentar, si el pecado ha nublado mi entendimiento, la duda ha nublado mi entendimiento. Perdón, Dios. Perdón, Dios. Dios, y hoy clamo a ti, te pido, Señor, queremos ser seres con experiencias, Dios. Hoy yo clamo a ti, Dios, acércate a nosotros. Y nosotros queremos acercarnos a ti porque queremos experimentar de ti, de tu amor, de tu aroma, de tus besos, de tus abrazos. Queremos sentirte, queremos olerte, queremos palparte, queremos sentir, queremos ser seres completos que no necesiten el amor de este mundo, sino que solo tu amor nos llene. Dios, queremos ser seres que han experimentado de ti. Sabemos que tú eres un Dios real, que tú eres un Dios que sale más de este mundo, Dios. Eres un Dios real, que te muestras en el cielo, que te muestras en el mar, que te muestras en cada árbol, en cada planta, en cada animal, en el ser humano, en la perfección del ser humano. Tú muestras tu realidad. Y ahí en tu lugar dile: anhelo de ti. Vamos,
Tus palabras, no mis palabras. Será tu experiencia, no mi experiencia. Dile: Señor, anhelo de ti. Necesito de ti. Necesito encontrarme contigo, Dios. Encontrarme contigo. Encontrarme con tu amor. Encontrarme contigo, Dios. Encontrarme, sentirte, palparte. Espíritu de Dios. Satanás, hoy quito los velos de mis ojos espirituales y aún de los físicos. Hoy yo quito esos tapones en los oídos que ha puesto el pecado para no poder escuchar la voz de Dios. Hoy yo quito todo aquello que has puesto en nuestras vidas para no percibir a nuestro Dios, para no percibir a nuestro Padre. Hoy te digo: Satanás, quita tus manos cochinas de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Hoy en el nombre de Jesús, hoy traigo libertad a nuestras vidas. Señor, hoy traigo libertad a nuestros corazones. Queremos experimentar de ti, Dios. Experimentar de ti. De ti, Dios. De ti, Padre. De ti, Señor. Vamos a terminar y dile: Señor, quiero habitar en tu presencia. Y una cosa pediré, me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Una cosa me quiero, todos de mi vida, una cosa me quiero quedar en ese lugar todo de mi vida, una cosa me quiero quedar en ese lugar todos. Termino con esto: de tu clamor y de tu necesidad va a ser la respuesta que Dios va a tener a ti. Mateo 6: pide a mí, yo te daré. Llama, te abriré. Tu anhelo y tu hambre y tu necesidad va a ser la respuesta de Dios a ti. Clama a mí y yo responderé. Clama a mí y yo responderé. ¿Cuánto anhelas experimentar de Dios? Es la manera en la cual Dios se va a manifestar a tu vida. No yo, no mis palabras. Dios en real. Padre, gracias por este día. Gracias porque eres bueno. Bendecimos este día, Padre. Que esta palabra que ha entrado en nuestros corazones sea una semilla que rinda fruto, no de emociones, sino de acciones de búsqueda y de encuentros contigo. Te amamos, exaltamos tu nombre y te decimos que no hay nadie como tú. Exaltamos tu nombre en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.